Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy de un curso de milagros. Estamos en el capítulo 11, Dios o el ego, y hoy vamos al epígrafe 5, que es la dinámica del ego. ¿Ok? Básicamente, la semana pasada ya estuvimos hablando acerca de la locura y la dinámica es la manera en la que trabaja el ego. Y su dinámica siempre es encontrar culpables. Por ejemplo, te da una sensación de sanación cuando lo que en realidad está haciendo es colocar la culpabilidad en otro aspecto de la afiliación o en mí misma, y entonces en realidad no se da una curación, que en un curso de milagros la palabra curación significa liberación del miedo. ¿Ok? Hoy iniciamos con el epígrafe 5, que es la dinámica, y está entre comillas del ego. Para eso debemos comprender qué es el ego. ¿Ok? ¿Qué es el ego? El ego es una manera de pensar. ¿Ok? Es una lógica mental, y el ego es la lógica mental que trae instalada el humano. Todos los humanos tenemos ego, todos los humanos. ¿Dónde se expresa el ego? El ego se expresa en el diálogo interno. ¿Ok? Es, pero ¿de qué surge el ego? Surge de una idea. ¿Ok? De una idea que en un curso de milagros dice que es una diminuta y alocada idea de la cual el Hijo de Dios se olvidó reír. Supongamos que el Hijo de Dios decidió jugar. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, de cómo el Hijo de Dios está en el ámbito de su Padre, en su realidad, en lo que Él es, pero quiere jugar a experimentar cosas que en su realidad no puede experimentar. ¿Ok? Entonces, comienza a soñar y a imaginarse cómo sería ser distinto de lo que Dios creó en él. Ser distinto, o sea, sufrir, llorar, esperar, angustiarse, entristecerse, tener emociones, cambiar, nacer, morir. Todo esto es imposible en el ámbito de la realidad en donde habita el Hijo de Dios con su Padre. En ese ámbito no existe ni el nacimiento, ni las muertes, ni el dolor, ni el sufrimiento. Y lo que hay es, si ustedes se dan cuenta, es una idea. Surgió una idea que es distinta del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es perfecto, es absoluto, es un flujo constante de perfección, de orden, de organización, de belleza, de perfección. Todo esto es lo que Dios es. Pero dentro de todo eso surgió un pensamiento distinto. Entonces, observen que el pensamiento de Dios es como un río que corre el agua. El pensamiento de Dios es como un río en el que corre el agua sin medida, y va corriendo, siendo perfecto, acomodándose a lo que es y siendo uno con su Padre. Y llega alguien y en un recipiente, ¡pum!, agarra un poco de esa agua. Entonces, ese fluir del agua del río que iba, imagínense, a todo lo que da, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucho empuje, desde la fuente del ser, digamos, esa agua que era un agua pura, un agua perfecta, un agua transparente y que corría sin medida. Hay una parte de esa agua que es agarrada y se separa del fluir de lo que Dios es. Entonces, esa agua es en ese recipiente, ya no está en su naturaleza, porque la naturaleza de cómo fue creada esa agua o para qué fue creada fue para que fluyera en el río sin medida, con fuerza, con ímpetu, con velocidad, o sea, con confianza. Esa agua era para darse.
Pero resulta que ahora el agua está en un recipiente así chiquito. Entonces, el agua deja de comportarse naturalmente, se estanca y se separa de su fuente. Ahora, el agua, sigue siendo su naturaleza, pero ¿qué sucedió? Que ha sido apartada. Una parte de esa agua fue apartada y entonces esa agua, al ser apartada, toma conciencia de sí misma. ¿Qué es tomar conciencia de sí misma? Que me doy cuenta de que estoy aparte. Y es ese momento en el que el bebé, siempre hemos hablado acá de que nosotros no nacemos ni morimos. Lo que nace y muere dentro de este ámbito es el cuerpo, pero nuestra conciencia aparece. Entonces imagínense que nuestra conciencia está siendo una con ese río fluctuante, pero hay un momento en el que esa agua es recogida en un recipiente y en ese momento es donde el bebé, que me parece que es a los 100 días, lo normal y natural, que el bebé reconoce a su madre. Ese momento en el que el bebé reconoce a su madre y se da cuenta de que allá está su mamá y de que aquí está él, y de que son dos aspectos distintos. En el momento en el que el bebé nace, el cuerpo nace, no hay ese reconocimiento. Por más que nosotros le hacemos al bebito, ¿a dónde está el bebecito? El bebecito está perdido. Y se ríe, pero como si se riera de algo interno, como si se riera de algo que ve que nosotros no vemos. Entonces, pero llega ese punto que me parece que es a los 100 días del bebé en el proceso de cuando llevamos al bebé al pediatra, ya es donde el bebé se dio cuenta de que existe mamá, de que existe papá, de que existen otros. Ahí entra en el proceso de separación y se activa en él una mente individualizada, una mente separada. Y a esa mente, dentro de un curso de milagros, que es la que traemos todos y se expresa a través del diálogo interno, se le llama ego. En un curso de milagros diría que el ego es una diminuta y alocada idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Ok? Además, el objetivo del ego es preservar la separación. O sea, el ego no quiere, es un mecanismo o es una programación que sostiene que esa agua ya no regrese al río fluctuante, sino que permanezca en el recipiente y que no se acuerde ni recuerde nunca que forma parte de un río, de una totalidad, de una agua infinita e ilimitada, de un flujo perfecto. Entonces, el propósito del ego siempre será preservar esa conciencia individual de que yo soy yo y Gaby es Gaby, de que yo soy yo y mi hijo es mi hijo. Y ahí lo que hay es una idea de separación. Esa idea de separación es la que garantiza la experiencia del dolor y del sufrimiento dentro de la tercera dimensión. Las leyes del ego son: busca y no hayes. Vives buscando tu paz a través de los otros, jamás la vas a encontrar. Vives buscando soluciones, creando planes, jamás los vas a encontrar. Entonces, la primera ley del ego es: busca y nunca vas a encontrar. Cada vez que tú inicias un proceso de búsqueda, desde que se inició el proceso de búsqueda, ya eso garantiza que no tendrás lo que buscas. Y la otra ley es: da siempre recibiendo algo a cambio. No des porque sí. Si no recibes algo a cambio, no des nada, no te des.
y eso sostiene la separación. No te doy a menos que vos me des y eso es una negociación. ¿Ok? Entonces, el ego es una lógica humana, una manera de pensar que nace de la idea de que fue posible sacar ese poquito de agua en un recipiente y separarla de la totalidad. Parece ser que fue posible sacar una parte de Dios y tenemos todo un sistema que nos habla de eso a través de la Santísima Trinidad que nos deja fuera de esa Santísima Trinidad del paraíso que también Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, que es la representación de que a nosotros también nos sacó. Entonces es como ese recipiente que se sacó ese poco de agua y yo ya no formo parte de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante porque el ego es una mente que no conlleva la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el deseo, es su deseo de creación. ¿Por qué fuiste creado tú? Por un deseo de Dios darse a ti, de ser uno con su Hijo eternamente y de otorgarle todos los dones a su Hijo. Recordemos que Dios crea a través de la extensión. Entonces, cuando Dios crea, se hace más grande y le otorga todo lo que Él es a su Hijo. Entonces, parece ser que en ese recipiente el agua no es consciente de que forma parte de un río fluctuante, de un poder, de una energía, de totalidad, de una belleza absoluta, de una perfección, de un fluir perfecto y ahora está en un recipiente separado. Y lo que hace tener el agua en un recipiente separado es que la pudre, ¿sí? El agua deja de ser transparente, el agua deja de ser sana y comienza a generar hongos, a generar larvas, a generar energéticamente, diríamos, estática o ruido. Y todo esto se expresa ya puestos nosotros acá en el diálogo interno. Entonces, el objetivo del diálogo interno es sostener el dolor y el sufrimiento. Es darte la lógica de que sí, fuiste separado de Dios, que Dios te dio una patada en las nalgas y ahora tú eres un culpable que no se merece absolutamente nada. ¿Ok? El ego es la mente de los humanos y es una mente sin el deseo de Dios. Dios no desea que parte de ese fluir, de esa agua perfecta, sana, total, absoluta, organizada, ilimitada, sea separada de su naturaleza. Entonces, el ego ya tenemos una idea de lo que es, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es la dinámica del ego, porque tiene una manera de funcionar para sostenerte en el dolor y en el sufrimiento. Y esto lo hace a través de su diálogo interno. Todos acá llegamos a un curso de milagros creyendo que el ego, que se expresa a través del diálogo interno, eran nuestros pensamientos. No son nuestros pensamientos, sino que es el resultado de una genética, de un punto astrológico y de un punto de experiencias dentro de la tercera dimensión. De acuerdo a eso se va a ir forjando la programación de ese ego. ¿Ok? O sea, el ego es una programación con códigos y Gaby tiene unos códigos activados de acuerdo a lo que vivió, de acuerdo a lo que su mamá vivió en el embarazo, de acuerdo de la genética de su mamá, de su papá y de cuándo ella nació. Todo eso influye para que ahora se garantice que Gaby sufra todo lo que se aprendió, todo lo que absorbió ese programa es para sostener el dolor y el sufrimiento. Si hoy Gaby, por ejemplo, está en un nivel de dolor, de sufrimiento, de depresión, esa programación
dio un efecto perfecto. ¿Sí? Entonces, debemos conocer cuál es su dinámica y comenzamos a leer el epígrafe 5 que dice la dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Ok, el diálogo, estamos hablando de que el ego se expresa a través del diálogo interno. ¿Qué se generan en el diálogo interno? Películas mentales. Películas mentales. Y esto es bien delicado porque todo lo que se genera en el diálogo interno es lo que dará efecto en la manifestación de la escena de Gaby y mía. Por eso es tan importante examinar al ego. Porque todo lo en este momento, toda la experiencia y la manifestación de la tercera dimensión, mi escena, es un mundo muerto. Es acá, como les explico, es el refrito y refrito y lo que quedó es lo condensado. Imagínense que está la maquinaria del diálogo interno que genera 60.000 pensamientos por día, ¿verdad? Ese dicen que es nuestra mente que genera 60.000 pensamientos por día. No, es el diálogo interno, el que automáticamente genera pensamientos. Y mientras esta maquinaria está generando pensamientos, se está proyectando en el mundo todas nuestras ideas repetidas, todas nuestras creencias que son pensamientos cristalizados, toda nuestra lógica se está plasmando en el mundo. De acuerdo a lo que me dijeron, cómo iba a ser el mundo que hay que trabajar. Entonces vos vas a tener que trabajar día y noche y te van a ofrecer 20.000 trabajos y vas a vivir cansado. Y que te enseñaron que en este mundo se sobrevive con el sudor de la frente. Vas a terminar cansadísimo. Y un filósofo, no recuerdo su nombre, que nos habla de que una persona que no tiene tiempo para sí misma no tiene nada. Y lo que este mundo busca es que tú no tengas tiempo para nada, más que para generar los recursos para sobrevivir. Entonces, estamos hablando de las ilusiones. ¿Cuáles son las ilusiones y las fantasías? Todo ese montón de pensamientos que genera el diálogo interno. Y vamos a hablar del diálogo interno como una maquinaria mental externa a mí. ¿Sí? O sea, es una manera de pensar que está ahí de la cual yo no tengo, o sea, no tengo control, porque hay una idea de que yo puedo controlar a mi diálogo interno. El diálogo interno es un perro rabioso. Trata de controlar vos a un perro rabioso, es incontrolable tu diálogo interno. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro de que no voy a pelear. Yo no me voy a poner a pelear con un perro que está extremadamente rabioso, porque evidentemente me va a morder, me va a llenar de rabia, va a hacerme daño, está en contra mía. Entonces, desde ahí, ¿cómo nosotros en alguna medida hemos querido controlar al ego? O hemos querido, o hemos dicho de alguna manera, no, yo voy a eliminar el sobrepensar, yo debo eliminar y ya no voy. Eso es incontrolable. Y desde ahí comienza nuestro proceso de rendición. Y es, no puedo con mi diálogo interno. Creo que esas son de las primeras cosas con las que nosotros llegamos a un curso de milagros y somos completamente honestos de, estoy aturdida, no puedo con este diálogo interno. Y es cierto, tú no puedes con ese diálogo interno. No es tu trabajo calmar a tu mente, no es tu trabajo dejar el sobrepensar. Tu trabajo es solamente, ¿qué dice el maestro? Nadie puede escapar
del diálogo interno a menos que lo examine, pues no examinarlo es la manera de protegerlo. Lo vamos a observar y voy a observar lo voraz, lo cruel, lo criticón, lo enjuiciador que es este diálogo interno. Acá se debe desarrollar un nivel de observación hacia ese nivel. ¿Qué es lo que te está diciendo el diálogo interno? ¿Qué es hacia dónde te está llevando ese diálogo interno? ¿Cuál está siendo tu sensación interna con respecto a que te dice que tienes que sobresalir, que eres diferente, que tú debes ser especial, que tú debes entrar en competencia? Eso lo hace el diálogo interno para garantizar que sufras y que no estés en paz y que siempre tengas algo que hacer para lograr lo inlograble. No hay necesidad, dice el maestro, de sentirse amedrentado por ellas, o sea, por el diálogo interno, por las ilusiones, por las películas mentales, pues en realidad no son peligrosas. Fíjense algo, ¿qué es lo que hace el diálogo interno en nosotros? Nos da pánico. Nosotros le tenemos mucho miedo a nuestros propios pensamientos, especialmente cuando se comienzan a percibir pensamientos perturbadores. Pero vean la manera en la que el Maestro Jesús y el Espíritu Santo a través de estas enseñanzas nos dice, no hay necesidad de sentirse amedrentado. ¿Por qué? Por ellas, porque en realidad no son peligrosas. ¿Y qué dijimos que era el ego? Es una diminuta y alocada idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Qué es lo que está haciendo el Maestro Jesús acá? Quitándole importancia y de alguna manera riéndose de ese nivel. ¿Puedes tú reírte de cuando hay una expresión del diálogo interno enjuiciadora y terriblemente cruel hacia otro aspecto de la afiliación? Porque eso, ay, yo soy buena gente, yo soy buena. No, pero es que el diálogo interno no es buena gente, cariño. Y siempre va a sacar las garras. Y mentalmente va a detestar a alguien. Cuando eso sucede, pueden suceder dos cosas en ti. O te asustas de tu propio pensamiento, que me pasaba a mí antes, porque el nivel del ego, cuando lo ves crudamente, es extremadamente cruel con la gente pendeja del mundo, con la gente estúpida del mundo, porque no hacen bien las cosas, porque no pueden, porque la única que al final hace bien las cosas soy yo. Todo ese pensamiento, ¿ya lo identificaste? Va a llegar un punto en todo este proceso y a veces el problema es que creemos que el diálogo interno se va a callar. O sea que yo en alguna medida voy a dejar de ser cruel mentalmente con los demás. Y sí baja el nivel, pero siempre se emanan los pensamientos de la programación, por más nivel espiritual alto que tú tengas. O sea, yo y cualquiera de los que estamos aquí, a pesar de haber hecho ese entrenamiento y de ser estudiantes avanzados de la espiritualidad, puedo llegar a pensar que alguien es extremadamente pendejo, inútil. Pero ¿qué sucede? Que ese pensamiento pasa una vez, me río y se disuelve. Porque ese pensamiento no nace de mí, nace de una programación que yo tengo, que fue programada para que se ejecutara ese pensamiento de esa manera.
Entonces, al yo desidentificarme, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo de vamos a hablar del ego como una maquinaria que no tiene nada que ver conmigo y que genera pensamientos? Entonces, reconozco que el pensamiento de que el otro es un estúpido imbécil que no sirve para nada, ese pensamiento, aún en mi nivel de espiritualidad, primero no va a tener efecto en el otro, tampoco va a tener efecto en mí y ha sido generado por una programación que todavía tiene una resaca de pensamientos de ególatras, de pensamientos crueles, de pensamientos abatientes, de pensamientos angustiosos. Todo eso, mientras nosotros tengamos cuerpo, esos pensamientos siempre van a seguirse experimentando o van a seguir emergiendo, ¿ok? Porque es muy profundo el nivel de todo lo que la programación realizó o fabricó. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Reírnos de todos esos pensamientos. ¿Y cuándo nos vamos a reír? Cuando entendamos a quién están siendo dirigidos. Estos pensamientos generalmente son dirigidos a los que están a nuestro alrededor. A mi compañera de trabajo, que es una tonta, que por ella me joden a mí, que ella no hace bien las cosas, siempre a alguien de mi alrededor se genera estas ilusiones o son pensamientos, todas las ilusiones tienen el sello de la duda y de la desconfianza. O sea, toda la vida el ego te va a estar diciendo que tú no puedes confiar plenamente en alguien, que algo esconde, que no me siento cómoda, que tiene mala vibra, o sea, yo siempre estoy en un punto de amenaza con respecto a los demás. No me puedo confiar. Esa es la manera en la que el ego sostiene la separación y ahora cuando se expresa un pensamiento de sos un pendejo inútil, por ejemplo, eh, parece ser ese veredicto fue sacado del diálogo interno por una estimulación de una conducta del otro. O sea, el otro hizo una conducta que estimuló a mi programación a que esta programación se expresara y dijera, sos un pendejo inútil. ¿Por qué? Porque detectó una conducta que estimuló esa respuesta. Ahora bien, ese es el nivel de las formas y de la tercera dimensión y de los cinco sentidos en donde el ego siempre responde a la estimulación de los cinco sentidos, de lo que el otro dijo, de lo que el otro no dijo, de lo que el otro hizo, de lo que el otro no hizo. Todo eso, todos esos movimientos en la tercera dimensión estimulan a mi programación a expresarse. Y entonces lo que hace es, sos un pendejo inútil y eso pensé y lo pensé con tanta fuerza y para mí, que el otro es un pendejo inútil, es tan verdadero que provoca que se manifieste ese pendejo inútil y sostengo a mi hermano en el nivel de pendejo inútil constantemente. Porque lo que determina lo que el otro será en mi escenario es lo que yo pienso de él. Observen esto porque estamos hablando acerca de cómo crear o fabricar nuestra realidad dentro de la tercera dimensión. Yo estoy reforzando a través del estímulo del otro, de lo que mis cinco sentidos perciben, estimulo en la expresión de pendejo e inútil y ese pendejo e inútil para mí, como es verdadero, refuerza y le doy el sello de que se exprese, que se manifieste. El que yo crea que es verdad, que el otro es pendejo e inútil, es como darle el sello al área de bodega, de que el paquete puede salir. Entonces, cuando el pensamiento está en mi estado mental, donde se escribe el guión de lo que yo voy a vivir aquí. Entonces, están en la bodega todos los pensamientos. ¿Cuál se va a manifestar afuera?
el que tú creas que es verdadero. Y si tú crees que tu hermano es un pendejo e inútil y entonces viene el señor de bodega, tú sos el que da el sello para que se manifieste afuera y entonces vos decís, te dicen, señora, ¿es pendejo e inútil? Verdadero, pum, se manifiesta. ¿Y qué va a hacer el otro afuera? Pendejo e inútil otra vez. Y así va un ciclo y un bucle de que yo no libero al otro y de que me estoy mintiendo a través de lo que él está haciendo y ese nivel mental trabaja así. El problema es el poder que tiene ese nivel mental, porque el nivel del ego, el diálogo interno, es el que escribe la experiencia dentro de la forma. Debemos tener mucho cuidado, dice, nos provoca a poner, exacto, nos provoca a poner etiquetas de los que están a nuestro alrededor por sus conductas y por lo que nuestros cinco sentidos perciben. Pero eso es un truco para sostener la separación y para mantenernos a nosotros en el dolor y en el sufrimiento. Es solamente una manera y es una maquinaria que va funcionando así. Entonces, ¿por qué es tan importante examinar esta maquinaria y cómo funciona para podernos liberar de ellas? ¿Qué dice el maestro? Dice, nadie puede escapar de las ilusiones, no vas a escapar de ahí, a menos que las examines, dice, a menos que las examines, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Es momento de que comencemos a examinar cuáles son los veredictos que hemos dado por hecho de los demás. El alcohólico, el enfermo, el drogadicto, el que no sirve para nada, el haragán, el inútil, el arrogante, todo, todos esos veredictos son los que no me permiten experimentarme en paz. Yo no puedo estar en paz si yo tengo un puto drogadicto enfrente de mí. Yo no puedo estar en paz si yo tengo un ladrón cerca de mí. Yo no puedo, lo que va a pasar es que toda la vida voy a estar con la ansiedad de que me puede hacer algo, de que me puede hacer daño. Pero ¿quién está forjando esa realidad? El sello de que yo he dicho que es verdad y que lo que el diálogo interno ha determinado es cierto. El diálogo interno genera pensamientos, pero yo decido si son verdaderos o no son verdaderos. Por eso estamos estudiando ahora al ego, para que nos demos cuenta desde dónde nace, cuál es su propósito, cuáles son sus leyes y que observemos que no tiene ningún sentido, especialmente cuando hay otra lógica disponible para nosotros. Entonces, debo darme cuenta y este proceso del ego trabaja en el nivel de la conciencia de que yo soy un humano con nombre y apellido, mientras mi conciencia, la idea de lo que yo soy, sea de que yo soy una humana que se llama Leslie Vanegas, el otro será Pedro Martínez, el drogadicto. Debo, y para eso es un curso de milagros, para limpiar esa conciencia, para limpiar el ente y poderme dar cuenta de que sí hay un nivel donde me expreso como Leslie Vanegas, pero hay un nivel mucho más profundo en mí que no tiene nombre y que se llama el Hijo de Dios y en donde elevo mi mirada a una conciencia crística, en donde puedo ver más allá de la conducta del otro. Y entonces poderme reír. Cuando los de bodega vengan y me digan, señora Leslie, este es un inútil, un pendejo e inútil, voy a decirles, no, no lo es. Es el santo Hijo de Dios. Entonces ya no se va a manifestar afuera, porque para que se manifestara afuera el pendejo e inútil, había que poner el sello de que es verdadero. Nada que se genera en el diálogo interno es verdadero porque no procede de Dios, ni del amor, ni de la verdad.
procede de un error, procede de una confusión, procede de un olvido que no tiene ningún sentido. Mi naturaleza no es estar en un recipiente que contenga el agua. Mi naturaleza es que fluya como lo creó Dios en un río fluctuante, imparable, eterno y hermoso. Así es que hoy recordemos que lo que estamos haciendo es quitándole valor a esa importancia que le habíamos otorgado al nivel del ego, pero para eso debemos examinarlo y observarlo a profundidad, ¿ok? Así es que me quedo hasta aquí y hemos visto dos líneas del epígrafe, pero maravilloso. Vamos a seguir hablando, creo que nos vamos a tardar varias clases y vamos a profundizar más con respecto a lo que es el ego, para poder quitarle valor, pero sobre todo para poder abandonar al ego. Quitarle valor significa abandonar el sufrimiento, la angustia y la desesperación, y reconocer, recibir y permitir que la paz llegue a nosotros sin tener a nuestro lado enemigos, extraños que nos pueden hacer daño, sino amigos en los cuales podemos confiar perfectamente, porque solamente me rodeo del Santo Hijo de Dios. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Un besito. Gracias, Gaby, por estar aquí. Bye.